Bienvenidas, bienvenidos a Entrevistas del Club Dante, una sesión más aquí en el club para hablar de hitos roleros y no del sistema precisamente, sino de cosas que pasan en el mundo del rol. Y para ello nos hemos traído hoy aquí a unos representantes que conforman un hito rolero como son Juan Carlos Herreros y David García, unos representantes, editores de la revista online Desde el Sótano, ¿vale? Luego hablaremos un poco más de la historia, pero ellos provienen, Juan Carlos, de Ediciones Sombra, no sé si lo he dicho bien, ediciones o editorial, no, ediciones. Ediciones. Lo he dicho bien, que siempre se me genera, Juan Carlos, la Ya. duda es, espera, no, una cosa a la otra. Y David, que es uno de los editores que está con Juan Carlos, entre muchos otros, ahora nos contaréis mucho más de estas cosas, generando artículos en esto del mundo del rol. Así que, oye, bienvenidos a ambos, muchísimas gracias por acercaros al club y a contarnos cosas de este hito rolero que ahora hablaremos. Pero a nosotros siempre nos gusta hacer una pregunta inicial a nuestros invitados y es, oye, ¿cómo os llega a vosotros esto del rol, de los juegos de mesa, de los wargames, etcétera, a vuestra vida? ¿De dónde os proviene? Vale, pues que empiece David, que es el joven. Es el joven, ¿no? Pues venga, Bueno, David, te ha tocado. aparento menos de los que tengo, que conste contar. Que conste. Pues la verdad es que la primera vez que jugué yo al rol, lo hice sin saber. Yo estaba con unos amigos en el colegio y uno de ellos le habían hablado, le habían contado de que tenía un familiar que jugaba al rol y demás, y así empezamos con unos dados sin reglas ninguna, unos dados, una ficha, una historia muy cutre. Pero sin embargo tengo un recuerdo, además me acuerdo de la primera partida que jugamos, que fue buscando un amuleto, éramos un elfo, un orco, y no había regla ni nada, era con unos dados y demás. Y ahí es como empecé a aficionarme, empezamos a jugar sin regla ninguna y ala. ahí empezamos. Y ahí Con 11 añitos tenía yo cuando 11 empecé. años, ¿no? Joder, bueno, es una edad en la que muchos hemos más o menos empezado por ahí, entre los 11, 12, 13, así que joder, ya te viene de un tiempo, y aquí hasta ahora. ¿Y tú, Juan Carlos? A ver, yo empecé jugando a Wargames, estos de hexágonos y esas cosas. Sí. Bueno, empecé jugando Aquí podríamos abrir el melón y el debate de los de verdad. de los de verdad, sí, de los de verdad. Sí. A ver, antes había jugado a juegos de mesa, evidentemente, pero pues con 14 años así empecé a jugar a Wargames y esas cosas. Entraron en mi vida y empecé a jugar con ellos. Y en uno de ellos que me compré venía un catálogo de publicidad, era de Avalon Hill, donde anunciaban el RuneQuest. Y entonces te estoy hablando de los años 80. Y entonces yo dije, bueno, ¿esto qué es? Esto no parece un wargame. ¿Dónde está el tablero? ¿Dónde están las fichas? Y claro, me despertó la curiosidad. Y había una tienda en Madrid que se llamaba Naipe, que sigue existiendo, que estaba ahí por la zona de Moncloa, y era donde compraba, porque no había otra, era donde comprábamos los wargames. Y al dueño de la tienda y a la dueña, que los traíamos como locos, yo no sé ni cómo nos aguantaba. Oye, y esto, ¿has oído hablar de esto y lo puedes conseguir? No sé qué, porque teníamos mucha curiosidad. Y el caso es que no nos consiguió eso, pero nos consiguió la caja roja de ID. Y entonces la pillamos. No teníamos ni idea de inglés, yo por lo menos. No entendimos nada. Y la primera partida, que es la que viene en la caja, que va a ser una fortaleza, y hay el bicho que sale en la puerta nos mató a todos. Que además que es un bicho ridículo, que te oxida la armadura y esas cosas. Y bueno, pues nos picó el gusanillo y ya a partir de ahí pues ya empezamos a jugar, ya miramos más. Y luego salió un capítulo de una serie del superhéroe americano. Sí. Entonces ahí ya fue la explosión, porque ya salían en la tele, entonces ya era algo que conocía todo el mundo. Y entonces ya, pues ahí fue ya más fácil. Ya fuiste viendo, porque además, ojo, esto es una efeméride importante. Ahora se habla mucho de Stranger Things, que aparecían jugando. No, es verdad, la primera serie donde se ve jugando a rol en una serie es El Guerrero Americano. Sí. Era una partida un poco, en realidad era un poco de en vivo, ¿no? Más que una partida de rol de mesa, pero sí, es cierto que era la primera vez
que se hablaba de rol y no se hablaba mal, ¿eh? Porque luego Correcto. hubo algunas que mejor que no hubieran hablado, pero... Sí, correcto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y ahí ya emprendisteis vuestra aventura hasta que os embarcáis en este caso, Juan Carlos, tú inicialmente en Ediciones Sombra, ¿vale? Ujú. ¿En qué momento dices, oye, yo quiero editar? Yo quiero ¿Vale? editar. Vale. ¿Sabes? Yo creo que he seguido la progresión que ha seguido todo el mundo, o sea que no es nada excepcional. Es decir, de jugador pasas a ser máster, de máster pasas a escribir tus aventuras, de escribir tus aventuras pasas a escribir tu juego y de escribir tu juego pasas a querer que te lo editen, que en mi caso tuve suerte y Chronopolis editó el Comandos. Y entonces hubo un momento que Chronopolis cierra porque no les iba mal, ¿eh? Yo creo que, bueno, cierran porque pierden, o sea, tienen otras prioridades vitales. Entonces deciden cerrar la editorial, que tampoco se le diera, no vivían de ellos, ¿sabes? Era trabajo, no perdían dinero, pero tampoco vivían. Entonces cierran la editorial y claro, yo me quedo con el Comandos en la mano y digo, joder, pues a mí esto de editar no me parece tan difícil. Y a unos cuantos amigos y montamos Ediciones Sombras. Ya habíamos publicado alguna cosilla, estaba en un club de rol que se llamaba Las de Dragón, y ya habíamos editado algún fanzine, alguna cosilla, ¿sabes? Una revista. Y entonces, bueno, pues era un paso más allá. Entonces hicimos la editorial y empezamos a editar. Y de ahí hasta ahora, porque la Hasta ahora, sí. editorial... Eso te estoy hablando del 97, creo. Por eso, Y hasta ahora, sí. por eso te digo que estamos hablando de unos buenos cuantos años en ese sentido. Pues el año que viene 30. 30. Por eso. O sea que nada, el año que viene volvemos a hablar y hablamos de ese 30 aniversario. Vale. Está clarísimo. Muy bien, muy bien. Y de ahí luego creáis esta revista que hoy es la que cumple estos años, estos 250 números que se dice pronto, de esta revista que se llama Desde el Sótano. Sí. ¿En qué momento creéis, vale, ya os lo pregunto a los dos en abierto, oye, no contentos de tener, de generar contenido para vuestros propios juegos, porque en este caso Ediciones Sombra se caracteriza por cultivar o trabajar en los sistemas propios. De hecho, lo decías tú ahora, Juan Carlos, ¿no? Oye, yo quería editar mi juego, o que alguien me lo editase, pues oye, me lo edito yo y ya apañado, ¿no? Sino que empezáis a escribir una revista que a día de hoy ya lleva 250 números. ¿Qué es lo que, o sea, qué os lleva a empezar con esto? Bueno, ¿Qué le echabais en falta? Claro, sí. En realidad es una decisión editorial porque nosotros sabíamos que para que un juego tuviera continuidad necesitaba material. O sea, tú tenías que ofrecerle a los jugadores de forma continua material para que puedan seguir jugando. Y claro, en aquella época estamos hablando de principios del siglo XXI, o sea, 2004, 2005, pues editar un juego, o sea, editar una revista, editar en papel me refiero. Era caro, luego la distribución era complicada y Internet en ese momento estaba justo siendo el boom de los blogs y de las cosas. Y claro, dijimos, bueno, pues ¿y por qué no lo hacemos online? Que eso es más barato. A ver, muy barato, o sea, no es más fácil de hacer, pero es más barato de publicar. Sí. Y entonces, bueno, pues ahí cogimos una idea que teníamos que había empezado con Chronopolis, una revista que hicieron ellos que se llamaba Comando, que era un fanzine realmente, no era una revista, pero cogimos y a partir de ahí pues dijimos, bueno, pues vamos a empezar a sacar cosas para nuestros juegos en un formato digital, que la gente lo pueda consultar siempre que quiera y claro, y al final pues el hecho, porque claro, tú dices, en tu página web puedes publicar contenido siempre que quieras, en plan blog, y de hecho hay blogs que funcionan así, pero el hacerlo en formato revista era una forma de obligarnos a todos los meses tener que sacar algo. Ya sabes cómo son estas cosas. Bueno, ya lo escribiré mañana. Poner una fecha de lanzamiento nos autoobligaba a ser... Y bueno, luego la cosa fue creciendo. Al principio hacíamos 4 páginas, ¿sabes? Pero luego fue creciendo y ahora hacemos 20 y tantas. O sea, oye, que hay que llenar 20 y tantas páginas se dice rápido también. Sí, en realidad es como si publicáramos un artículo cada día de diario.
Por eso digo que no es moco de pavo en ese sentido, que además seguramente si lo traspasáramos al papel, esas 20 y pico páginas en digital nos llevaría incluso alguna más en formato físico. Sí, cada revista tiene unas 20 y tantas mil palabras. Y eso son unas 30 páginas de Por eso un digo, suplemento con ilustraciones y esas cosas. Se te va a 30 páginas. Sí, podríamos sacar pero a ver, podríamos sacar un suplemento, pero imprimir y distribuir es más complicado. eso a día de hoy, tal y como está el tema, está difícil. No hubiéramos sacado 250 ejemplares de una revista en papel. Yo creo que no. Bueno, y de hecho, además, ejemplos de estos los conocemos. El Líder, por ejemplo, en su momento pues acabó desapareciendo. Al final, como bien decías, Juan Carlos, la tecnología, los cambios, pues al final te obligan a pensar en otras cosas. Y oye, hablando de números, 250, oye, ¿esto qué supone? ¿Esto cuánto de tocho hay ahí en estas 20 y pico páginas de cada uno de estos números? O sea, dices el total. Sí. Pues tendría que mirarlo, pero vamos. Unos 8.000 artículos así creo que llevamos. Imagínate. 8.000 y pico me suena a mí que... Sí, 8.000 y pico, mira. Casi nada. No, me he pasado, ¿ves? Ahí me he pasado. Pues 1076 pone la página web que llevamos. Ahí no cuenta, por ejemplo, las editoriales ni los índices. Bueno. Solo cuenta artículos. 6.000 y pico pone que llevamos. Casi nada. Es una buena cifra. Sí, No. mientras no te los tengas que leer todos, está bien. Oye, depende. Hay gente que a lo mejor, seguro que abrimos la pregunta aquí, el que se los haya leído todos, que escriba y que lo confirme. Que seguro que alguno habrá por ahí. Al final, que haya contenido hace que la gente lo lea, está clarísimo. Y oye, David, tú, como te decía que es el joven y tal, yo sé que no sois vosotros dos únicamente, pues sois un equipo de varios actualmente, de redactores. Oye, ¿cómo os dividís? ¿Cómo planteáis esta redacción? ¿Vale? Porque, joder, para escribir 6.000 y pico artículos, seáis muchos o pocos, oye, eso cuesta y requiere de cierta organización, ¿no? Pues la verdad es que nos compaginamos bastante bien. Tenemos una vez al mes una reunión, nos juntamos con Juan Carlos y los redactores, y Juan Carlos nos da bastante libertad para escribir pues un poco lo que nos apetece a cada uno. Sí que es verdad que tenemos unas determinadas secciones en cada revista y dentro de cada sección la única regla es que no se puede repetir un juego. Es decir, si yo hago un artículo de EXO, ya otro no puede hacer, de la sección de equipo, un artículo de EXO, pues otro no puede hacer uno de EXO, tendrá que elegir pues otro de los juegos, ¿no? Otro de los juegos. Y la verdad es que nos compaginamos súper bien. Es como un poco como un reloj. Es abrir el documento que tenemos con el índice, empezamos ahí a escribir las ideas que tenemos cada uno y nos vamos acoplando sin ningún problema. Y a partir de ahí todo fluye, ¿no? Sí. También es verdad que facilita muchísimo el que tengamos esa libertad para escribir lo que nos apetezca, que es lo que te hace seguir cada día, cada mes a mes escribiendo. No, eso siempre es importante porque al final es la manera, ¿vale?, de que tú te sientas a gusto, ¿no? Y el hecho de, oye, yo no, ¿por qué estoy? O sea, además, no sois profesionales, al igual que nosotros de esto, por lo tanto, oye, qué mejor que escribir lo que nos gusta. Sobre lo que nos gusta, ¿no? Que no tenemos al director ahí diciendo, no, necesito un artículo de las... No, oye, que aquí estamos para disfrutarlo. No, además, por lo general, cuando hay que hacer algún artículo ahí y no lo quiere ninguno, el pobre Juan Carlos se carga con él. Sí, yo hago un poco de comodín. A ti te toca el papel comodín, efectivamente. No, a veces, ya cada vez pasa menos, debo decir que últimamente no doy ni chapa, ¿sabes? Pero antes al principio, si había 4 artículos en una sección y hacía falta un quinto y era de un juego que a nadie le apetecía, pues lo hacía yo.
Yo puedo escribir de cualquier juego de la editorial y pues, si hacía falta un artículo de 1808, pues lo escribía yo. Pues lo ¿sabes? escribí. O de Pangea o de, ¿sabes? Al final los hacía yo. Pero la verdad es que ahora ya cada vez eso ocurre menos. O sea, de hecho, yo he empezado a escribir, hay más artículos míos de comandos porque tengo más tiempo para escribir cosas. Claro, ¿no? Es el momento ahora que aprovechas y dices, espérate, que ahora voy a sacar lo que tenía guardado ahí en el cajón, ¿no? En esas libretas de notas. Qué bueno, qué bueno. Y oye, en cuanto a repercusión y estas cosas, es decir, porque a ver, es lo que hablamos, 250 números se pueden, y por mucho que a uno le guste escribir, etcétera, que siempre está muy bien, claro, al final la intención con lo que lo haces es porque la gente los lea, los use, estas ayudas, estos módulos, etcétera. ¿Qué feedback tenéis? Ya no hablo de cifras o de números, sino la gente que os cuenta cuando os ve, cuando lee vuestros artículos, ya sea en redes, en encuentros que estéis, en los clubs por donde os movéis. ¿Qué os dicen? ¿Os motivan? ¿Veis que dicen, oye, estáis usando estas cosas? Nos dicen poco, nos dicen poco. A ver, la gente la verdad es que no es muy proactiva para decirnos cosas. Cuando metemos la pata sí que se nos recuerdan. Y, oye, pero sí es cierto que muchas veces, por ejemplo, yo he visto partidas online que son nuestras. O sea, que el DJ ha cogido una aventura nuestra, la ha adaptado a su juego y la está jugando. Pero claro, yo ves la partida y dices, joder, eso a mí me suena, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que, y bueno, y luego en jornadas y esas cosas, pues sí, siempre hay alguien que te dice, oye, pues esta aventura la jugué con mi grupo, o este artículo me vino muy bien, y esas cosas. Y luego, eso es la parte, pues ya luego tenemos ya algún que otro susto, ¿sabes? De gente que nos llama preguntándonos por los sicarios y cosas así, ¿sabes? Pero bueno, el feedback es escaso, a mí me gustaría que hubiera más. Sí, hacemos una cosa como una revista, tenemos la sección esta de preguntas y respuestas, y de eso sí que recibimos alguna cosilla. Y el tema de las noticias de las ambientaciones dinámicas, que muchas las ponemos nosotros, pero hay otras partes que nos vienen de grupos de juego, que esas también hay un feedback de las noticias, porque las noticias las utilizamos de muchas maneras. A veces son antes de la partida y luego son después de la partida. Entonces, ahí sí que tenemos un poco de feedback. Pero que se lean un artículo, no sé, sobre las jornadas tal, y que nos comenten, oye, pues yo estoy en las jornadas, eso no nos llega mucho. Una pena, pero... Sí, a ver, sí que es cierto que cuando nos hablan de los juegos, de la editorial, siempre sale a relucir el que a la gente le gusta mucho que sean ambientaciones dinámicas. Y la única manera de conocer que sean ambientaciones dinámicas y leerte esas ambientaciones dinámicas es a través de la revista, que es donde con los artículos hacemos que sean ese dinamismo y que vaya evolucionando la historia del trasfondo del juego. Sí. Que al final se lo han tenido que leer. Por eso te digo que en algún momento u otro, o sea, han tenido que leer alguna de las partes seguro. Por eso preguntaba, porque al final... La revista al mes tiene 3.000 lectores únicos. Esto, la estadística de las páginas web es un poco como es. Sí. O sea, entiende lector único, lector que entra, se la lee, pero si entra al día siguiente lo cuenta 2 veces. O sea, nuestra página no registra quien no ha leído, solo registra las visitas y lo hace por días. Entonces puede ser 30 personas que entran 100 veces o puede ser 3.000 personas diferentes. ¿No? Yo calculo que estaremos en los 1.500 o así. Una cosa así, ¿no? Oye, pues en la época en la que estamos y teniendo en cuenta que al final es un tipo de contenido también muy específico, que no es contenido más genérico para sistemas, voy a decir, más abiertos o más conocidos, pues 1.500 visitas tampoco está nada mal. O sea, 1.500 visitantes que repitan 2 veces, etcétera, señal de que hay movimiento por ahí. Está clarísimo. O sea, que eso es buena señal. Y oye, llegáis a los 250. Decís, vale, cumpleaños. ¿Vais a hacer algo en el siguiente número? Porque no me vale la viñeta de Joan Tretza como felicitación. Ya está.
lo queremos mucho, pero ¿qué tenéis pensado? ¿Qué os apetecería hacer a partir del 251? Esa es una buena pregunta. Bueno, la verdad es que el 251 ya está escrito, ¿sabes? Porque Mira, vamos, ¿ves? vamos con un mes de separación, ¿no? Entonces tendría que ser la 252, pero Bueno. en realidad no hemos planteado excesivos cambios. Si te digo la verdad, nosotros inicialmente el 250 no le dimos importancia, dijimos, bueno, es un número más. Si hemos hecho 249, pues al 250 tiene que ser igual. Pasa que luego sí nos hemos ido dando cuenta, según iba a salir el 250, nos fuimos dando cuenta y digo, oye, pero algo tendremos que decir, ¿no? Porque entonces le dimos un poco más de importancia. A Joan 13 le pedí que me hiciera una viñeta y además de la viñeta me hizo lo que hemos utilizado como esa falsa portada que usamos para redes sociales, con la tarde, la verdad es que le quedó chulísima y no pude evitarlo, dije, pero la pongo aquí. Y bueno, vamos a aprovecharla, ¿no? Claro. No, que me gustó mucho, ¿sabes? Y dije, bueno, pues la pongo. Tampoco tengo muchas oportunidades de poner ilustraciones suyas. Y bueno, pues el principio yo creo que vamos a seguir como estamos y lo único, bueno, pues siempre la revista siempre está abierta a que entre más gente a escribir. ¿Sabes? Y si somos más, podremos poner más páginas, es la única cuestión. Ahí está. Eso siempre ayuda. Y oye, mira, aprovechando esto que decíais, oye, pocos cambios, etcétera. Ahora voy a haceros una pregunta relacionada con la inteligencia artificial, que ahora está muy de moda, etcétera. Oye, vosotros cómo veis, cómo vivís desde el punto de vista de editores que escribís, etcétera, el contenido que está rulando por ahí, lo que se va viendo, incluso si en algunos casos no usáis para, no digo escribir artículos, pero sino para ayudaros, etcétera. Oye, ¿cómo veis esto desde esta perspectiva? A ver, yo por ejemplo, para escribirla no la uso. Me da mucha rabia porque como que ahora cualquiera puede decir, yo escribo, yo dibujo, Ya. y muchas veces pues se pone en duda cuando tu trabajo que llevas, digo, no, o sea, yo llevo 10 años ya escribiendo, no es algo de ahora, cuando yo empecé no había inteligencia artificial, entonces, pero sí que a lo mejor alguien te mira como diciendo, tiene ahí la duda de, ¿usarás inteligencia artificial Ya. para escribir? No uso inteligencia artificial y no la uso tampoco para ayuda ni nada, se me da muy mal la tecnología, lo he dicho antes. Lo que sí, el uso que sí que la doy y que para eso me parece una maravilla es para ilustrar las partidas de rol que estoy jugando. Mis partidas de rol con mi grupo, escenas enteras con sus personajes y todo, que no habría, ninguno sabemos dibujar, no habría habido otra De esa manera de manera ver. te guardas ahí el Eso, recuerdo, ¿no? eso es una pasada, para eso sí que me parece una maravilla. Y A tú, ver, Juan Carlos, como... yo tengo una opinión bastante positiva de las IAs, aunque debo decirte que en la redacción del sótano no todo el mundo opina así. O sea, la revista en sí no es pro IA ni nada por el estilo. Por ejemplo, yo he utilizado imágenes IA en las portadas de esta. Nosotros todos los números hacemos como una especie de portada falsa porque la revista digital no tiene portada. Pero para compartirla en las redes sociales nos dimos cuenta que una imagen vale más que 1000 palabras. Y entonces... hacemos una portada que es falsa, incluso le hemos puesto un ISBN y esas cosas, es falsa, pero la compartimos. Y a veces esa ilustración, no siempre, pero a veces la ilustración se la he pedido a la IA, ¿sabes? Porque quería poner algo concreto y no lo encontraba. Prefiero buscar en internet y utilizar una imagen que sea libre de derechos, Creative Commons o alguna cosa. Esa es mi preferencia. Pero es verdad que a veces no las encuentro. Y también es verdad que a veces he usado imágenes y digo, no sé si es de una IA. O sea, tú lo has puesto aquí como Como que está, pero yo no tengo nada claro que esto no sea así. Pero bueno, eso no lo sé. Y luego yo opino, y esta ya es una opinión personal mía, que la IA es una herramienta. Tú la puedes usar y la puedes usar mal. Que haces coges un libro, lo traduces y lo publicas con la traducción de la IA, pues yo creo que eso es usarlo mal, sobre todo si no lo dices. O sea, si pones ahí, te inventas el nombre del traductor y dices, esto lo ha traducido fulanito. Pues no, eso es usarla mal. O si sacas una ilustración y dices que es tuya y la ha hecho la IA. Pues también me parece muy mal. Pero si tú dices que la ilustración es de la IA y claro, yo cuando digo que es una herramienta me parece espectacular que tú le digas a la IA, mira, quiero hacer un dibujo,
haces un boceto, le dices, mira, mejóramelo, te lo mejora, se lo das al ilustrador que tienes y dices, mira, quiero algo como esto, y te lo dibuja. Os lo preguntaba justamente en esa línea, ¿no? Por esa diversidad de opiniones al respecto y que, como vosotros bien apuntabais, oye, pues hay cosas que se pueden usar como herramienta, bien usadas, etcétera, que hay medios, ¿no? En ese sentido. Y como es un tema que actualmente sale mucho a debate y que además, pues que está ahí. desde el mundo editorial también se ha visto en muchos casos, pues oye, aprovechemos a preguntaros la opinión. Mira, te cuento una cosa que he hecho esta semana con la IA. Le he metido las 250, bueno, no son 200, son 240, artículos donde están las noticias de EXO, ¿vale? Se los he puesto en una IA que tú le metes el contenido y solo mira ese contenido, no se va por las ramas. Y le hago preguntas, y dice, oye, ¿este personaje en qué noticias ha salido? Y me las dice. O sea, me ahorro un montón de tiempo buscando, ¿cuándo fue la última vez que hablé del presidente Ayala? Y me lo dice, ¿sabes? En el artículo de la revista 200. Uy, pues espérate, vamos a aprovechar. No, claro, y ya él me dice, está en el artículo de la revista 200. Pues ya voy a la revista 200, la abro, la miro y digo, pues sí, ya sé qué noticia era. Y ya con eso yo pues, gestiono mis ideas y las convierto en eso. Pero como buscadores, yo me he quedado alucinado porque le hago preguntas, pero preguntas difíciles y las encuentras, ¿sabes? Bueno, es una herramienta impagable. Y eso lo he descubierto esta semana, que yo tampoco te creas que soy muy tecnológico, ¿sabes? Esta semana he descubierto que se podía hacer y estoy todavía flipando. Sí, diré que está con el programa como un niño con zapatos nuevos. Sí, ¿no? Está ahí, sí. Tú escribiéndole a David, oye, Juan Carlos, esto, no, déjame ahora, que ahora no puedo. Qué bueno. Oye, eso os lo preguntaba por eso, por lo que decíamos, oye, desde el punto de vista, además, en vuestro caso, editorial, por un lado, pequeña, desde el sótano, revista. Yo os voy a decir que semiprofesional, porque llegar a 250 números, eso requiere, como comentaba David, oye, pues una reunión al mes, etcétera. Por lo tanto, para mí, voy a considerar que es semiprofesional. Aquí ya no hablamos del rédito que os da o nos da, que dentro del mundo del rol eso siempre es muy, muy complicado, pero joder, al final llegar a 250 números requiere de cierta constancia y de estar avanzando en todo momento hacia ello. Si habláis del equipo, de estos redactores que tenéis, ¿cómo veis la energía para tener otros 250 más? Además, os lo pregunto a los dos desde las dos perspectivas, desde la de Juan Carlos, que lleva desde el número 1, está claro, y desde la tuya, David, que estarás desde el número X, ¿vale? He estado mirando esta tarde y el número más atrás que he conseguido llegar, a ver que estaba yo, era el 153. Bueno, oye, nada, o sea, llevas casi 100 números, o sea, ojo, poca coña también. A ver, según sacamos la revista 250, la pregunta dice, bueno, ¿qué vais a hacer para 500? Yeah. Entonces yo, respuesta fe, yo espero que verla, porque estaré jubilado. No me complico la vida. Así que, la número 300 está más cerca, es así que llegaré. Seguro. Y la 500, bueno, hombre, mira, me encantaría, ¿no? Que yo me jubilara y que la gente, alguien o varias personas cogieran el testigo y esto continuara. Y eso, me encantaría, pero sabes que no sé yo, sabes que tampoco, a lo mejor mañana nos compra Disney y cierra la revista. Ya está. No sé, bueno, eso puede pasar y últimamente Disney está ahí. Está comprándolo todo, ¿sabes? Por eso. Oye, ojo, pero venderla bien, ¿eh? Sí, claro, para podernos retirar, claro. O sea, claro, al menos eso, ¿sabes? Qué guay. Muy bien. Oye, y cositas dentro de lo que es el contenido de la revista, ¿vale? Hablábamos de, antes David ponía el ejemplo, ¿no? Oye, no, si uno escribe algo de equipo, etcétera, mantenéis siempre la misma estructura, ¿vale? Es decir, si alguien llega nuevo
y decide empezar a leerse las 250, ya sea desde el 250 para atrás o desde el número 1, ¿va a encontrar siempre la misma estructura? ¿Habéis variado contenido a lo largo de todos estos años? ¿Cómo planteáis esto? A ver, es cierto que la revista no ha sido siempre igual. Ha habido, por ejemplo, al principio eran 3 revistas diferentes y cada juego tenía su propia revista. Entonces, a cada juego tenía su artículo de ambientación, su artículo de reglas, su artículo de equipo. Pero eso, claro, cuando pasamos a tener 5 juegos no era viable. Entonces dijimos, bueno, pues una y los mezclamos todos. Ya con 3 considero que ya era Con 3 ya teníamos lío, sí, exacto. ya teníamos lío. Y bueno, pues ahí yo creo que fue uno de los grandes cambios. El otro cambio fue que antiguamente hacíamos las revistas en HTML casi puro, ¿sabes? Y era una locura. O sea, me pasaba la noche entera maquetando. Y ahora pues hay un gestor de contenidos que lee un fichero TXT. Bueno, es un XML muy sencillito, que hemos creado nosotros mismos para hacer las revistas. Ese fue también una gran revolución porque yo pasé a dormir por las noches. Los días 15 pasé a dormir por las noches. Y bueno, pues al final estamos abiertos a más cosas. Y si la editorial saca los juegos que tenemos previstos, o sea, el Corpus, el Indalo, el UR, ¿sabes? Al final, entonces, cada uno de esos juegos necesitará un hueco en la revista. Entonces, a lo mejor de 4 páginas tenemos que pasar a 5 o a 6, porque, claro, está claro que necesitaremos poner más contenidos. Pero vamos, ahora mismo, para mañana no tenemos previsto hacer ningún cambio. No, bueno, hombre, a ver, no, lo preguntaba al final porque eso, siempre en una revista, independientemente de que sea en un entorno digital, en un entorno tradicional de papel, suelen tener una estructura casi siempre repetitiva, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. ¿Pero para qué? Para que al final el contenido, pues cada uno pueda localizar y buscar lo que quiera, ¿no? Y yo cuando echaba la ojeada a varias, he visto que casi siempre, ¿vale? O sea, me tendría que remontar a las primeras, como bien decía Juan Carlos, para ver cosas diferentes estructuralmente. Sí, desde la número 80, creo que es, o 90, la estructura, ambientación, reglas, equipo, sucesos y aventuras siempre ha sido así. En algunas revistas en vez de 4 artículos había 3 o había 5, porque no éramos tan estrictos. Pero luego ya empezamos a ser más estrictos, 4, 4, 4, para que la revista siempre fuera. Y tenemos esa estructura. Ya te digo, cuando tengamos más juegos habrá que pasarlo a 5, porque no nos da más remedio. Pero la estructura yo creo que no la vamos a cambiar, porque tenemos muy claro lo que es ambientación, lo que son reglas, lo que es equipo, y tampoco se nos ocurre decir, no, pues hay que meter otra cosa. Cuando no sabemos dónde meter algo, lo metemos en afición y ahí sí queda. ¿Sabes? Bueno, ese es el cajón desastre, efectivamente. Siempre tiene que haber alguno para meter cosas. Pero la estructura la mantenemos. Y además es la misma estructura que luego tienen los artículos en la página web de la editorial. Tú buscas los artículos por ambientación, por reglas. Puedes ir de un lado a otro. Claro, es que para buscar un artículo concreto es mejor la página web de la editorial, porque es más fácil encontrarlo. Para buscar una revista completa, entonces es mejor la página de la revista. Claro, sí, vas seleccionando, digamos que retroalimentáis una cosa con la otra, ¿no? Sí. De hecho, a ver, es la misma página que enseña la información de 2 formas distintas. Pero en realidad las 2 leen la misma base de datos, ¿sabes? Ahí está. Muy bien, muy interesante. Ya digo, yo he aprovechado estos días previos a echar alguno y la verdad es que el contenido llama mucho la atención por lo que ofrece, ¿vale? Y por eso yo creo que este hito tiene su relevancia o su razón de ser, porque es eso, ya no solo por el hecho de que os lleve a vosotros, os apetezca seguir escribiendo y contar las cosas, sino porque yo creo que la gente cuando lo lee pues obtiene cosas que anda buscando, ¿no? Y como decía antes Juan Carlos, ¿no? Incluso que no se juegue en los juegos para lo que están de la editorial, para lo que están pensados estos suplementos, estas ayudas, estas aventuras, que la gente las adapte también, pues oye, al final esto también es... No, de hecho nos gusta mucho. Cuando eso pasa, nos gusta mucho.
Sí, o sea, porque, a ver, el rol negro es género negro, época actual. Si te lo quieres llevar a Delta Green Ujú. no me acuerdo cómo se llamaba el otro, el juego este que sacó no solo rol. Bueno, De un juego que sacaron también de que era en Chicago y esas cosas. Te lo quieres llevar, pues te lo El llevas. Omerta, puede ser. ¿Cuál? Omerta, No, Omerta, Meta era el Leo lo cubierta, que también te lo lo puedes cubierta. llevar a Meta. pero O también. sea, que al final yo pongo un arma de la Segunda Guerra Mundial y tú quieres hacer una partida en la época en Corea y la Ujú. puedes usar sin problemas, ¿sabes? Te sirve. Seguro que estaba allí, ¿sabes? Entonces, Ujú. ¿sabes? Y bueno, y de EXO, ¿sabes? Pues coges las partidas de EXO tal y como están y jugarlas en, no sé, ahí, A ver, ¿con cuál? En Traveler. Traveler. Bueno, en Traveler. Traveler seguro, ¿sabes? En Traveler seguro, pero que hay juegos de ciencia ficción muchos ahora mismo en el mercado. Eh, El 10,000, el Star with Thousands, no, bueno, bueno, el sin estrellas, no sé qué es sin estrellas. hoy no sé cómo se traduce, pero sí. Sí, vale, pues. O sea, que hay muchísimos juegos y yo, mira, de EXO, o sea, de EXO puede haber fácilmente 100 y pico aventuras, ¿sabes? Casi nada. Y cualquiera vale para cualquier juego, porque una cosa que tengo claro es que los jugadores de rol cogen las ideas de todos los lados y luego juegan. Te puedes coger una partida mira, tenemos partidas de Lilo, ¿eh? Lilo es una ambientación de fantasía. Las puedes jugar en D&D perfectamente, ¿sabes? Ujú. Nosotros Pues, encantados. es adaptable, ¿no? Y eso es muy bueno. Oye, aprovechando esto que decíais ahora de, oye, ¿cómo veis la afición? O sea, ¿cómo lo vivís y cómo estáis viendo cómo va evolucionando a nivel de visibilidad, a nivel de tal? Me hacía gracia antes Juan Carlos que decía, oye, ha habido pelis por ahí, noticias y sucesos que para años atrás más vale que no hubieran contado nada, ¿vale? Ahora desde otro punto de vista, todo el mundo, los que llevamos unos cuantos años, recordaremos el tema de la katana fabulosa, como, Por ejemplo. como cómo nos afecta y nos desprestigió en ciertas cosas, pero ¿cómo veis ahora? ¿Qué estáis viviendo vosotros ahora con ahí a dónde vais, jugáis, etcétera? ¿Cómo veis la cosa? A ver, yo creo que ha cambiado bastante la visión que tiene la gente. Es verdad que las series de televisión y demás han Mm. facilitado mucho. Ahora, como digo yo, cualquiera puede ser un friki de palo, ¿no? Ujú. Entonces, pero luego es verdad que ha dado mucha visibilidad y yo creo que en la mayoría de los casos es una visibilidad sana. Ujú. Ya no es yo, bueno, yo soy educador infantil y Ujú. me ha pasado alguna vez, ya sobre todo al principio, pues llevo 15 años en esto, ya trabajando de educador infantil, y al principio sí que es verdad que algún padre que se lo comenta o algo, sí me han puesto cara como, oh Dios mío, ¿con quién dejo yo a mi hijo? Pero yo creo que eso está ya cambiando. Antes sí que, joder, qué cosas más raras te gustan, costaba un poquito más, pero yo creo que la visión en general Ujú. de los juegos de mesa, de todo antes era un ámbito más cerrado, más. Ujú. Yo Y creo que ahora, ahora mm, es lo que yo pienso, ¿eh? ujú. En mi opinión, yo creo que esta es una de las mejores épocas para ser rolero, de todas las que yo he conocido, y he conocido muchas. Porque ahora mismo las posibilidades que hay son inmensas. O sea, si no encuentras un juego que te guste, es que no te gustan muchas cosas, ¿sabes? Porque hay Ujú. Sí. variaciones, sistemas, lo que te apetezca. O sea, lo tienes a tu disposición. Hay un montón de gente que crea contenido que lo puedes ver. Hay partidas en directo, eso hace 15 años era impensable, ¿sabes? Hay Claro. partidas en directo, hay partidas en diferido, ¿sabes? Hay partidas editadas profesionalmente, ¿sabes? Ujú. Que dice, bueno, pero de dónde has sacado la pasta para hacer esto? Ujú. Y eso a mí me parece maravilloso. Lo que yo sí he hecho un poco en cara a cómo está la afición es que estamos divididos en grupos. Ujú. Los que les gusta el D&D, no que no soy, los que les gusta el Traveler son del Traveler, ¿no? Y es Ujú. cierto que hay mucha gente que está en muchos grupos, pero no comparte afición. Es decir, Ajá. yo juego a Pathfinder, pero cuando estoy con los de EXO no les digo que juego a Pathfinder. Ujú. Somos como grupos independientes. No sé si me explico, ¿no? Sí, No sí. es tan, no es tan radical, ¿no? Pero hubo como una especie de explosión. Antes estábamos todos en el mismo sitio, hablábamos todos a la vez y teníamos muchos flames y esas cosas. Hay que Ujú. reconocerlo también. Y hemos explotado. Y ahora cada uno está en su grupito y está muy a gusto y muy feliz porque nadie viene a llevarte la contraria, ¿sabes? Pero estamos muy disgregados. Es más Claro. difícil llegar a todo el mundo.
Ujú. Hombre, eso sí que es verdad y ahí sí estoy de acuerdo porque, claro, la oferta que hay Sí, 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 actualmente sí, es enorme. impresionante, ¿no? mm, Lo decíais antes, ¿no? Oye, ¿cuántos tipos de juego para una ambientación de ciencia ficción, del espacio, etcétera, pueden haber ahora? Bueno, si ya solo contando los de editoriales, digamos, que publican, pero es que a nivel independiente, a nivel indie, vamos, debe ser incontable eso también. sí, 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 y si sumas los ingleses, vamos, los Ah, que están bueno, escritos en inglés, ya no acabas. no paras, no paras, por Mm, eso digo. Entonces yo creo que eso, ahí sí que estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, en que posiblemente, claro, uno, si no encuentras un juego que te guste, eres rarete. Claro, es decir, con la infinidad de cosas que hay para jugar, o sea, es algo muy complicado. Pero sí que también estoy de acuerdo con eso, que posiblemente eso hace, ¿vale? Que te mm. guste que te guste una cosa muy concreta y solo juegues a una cosa muy concreta, cosa que yo pienso que es un error. Pero bueno, eso también es Tampoco opinión tenemos mucho, personal. tampoco tienes mucho tiempo para probar muchas cosas. Eso ¿No? también, la vida adulta, lo podemos decir abiertamente, es una mierda, esto es así. Sí. O sea, Los roleros hemos ganado edad de media. exacto. Antes éramos más jóvenes y claro, cuanto más edad tienes, pues más responsabilidades tienes, más difícil es sacar un fin de semana completo para irte a una casa rural y jugar todo el fin de semana. Eso es más complicado. Eso sí, eso sí. Muy bien, oye, pero bueno, yo creo que esto también es importante y que eso nos va a permitir tener números de desde el sótano durante mucho tiempo. Porque, bueno, oye, poco a poco se va haciendo. Además, yo lo he dicho antes Juan Carlos y voy a aprovechar a hacer el llamamiento. Aquel que tenga ganas de escribir, que Ujú. hable con Juan Carlos, con David y con el equipo y que seguro que estarán encantados de cederles un espacio para Mm, contar sus historias. Encantados, encantados. Sí, sí. Porque, David, ¿tú cómo entraste en la revista? Yo escribí, bueno, a través de lo de Pangea y me hablaste de la revista, Ujú. Sí, porque Sí, porque dijiste es una partida de Pangea, creo sí, recordar. sí, Ujú. y me lo comentó y dije, para adentro. Y desde de Mm. entonces, ahí que estás, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, es una buena manera de empezar y además que sea así de esta manera tan natural, ¿no? Mm. Que supongo que es lo que te llamó la Sí, atención. mira, para trabajar en la revista de sótano, a la gente solo le pido una cosa, que tenga compromiso de continuidad. O sea, no te pido que escribas todos los meses, porque la vida es como es, pero sí que si no escribes un mes, haya sido por una causa y escribas al siguiente. O Claro, si sabes que dentro de un mes vas a irte de vacaciones, pues escribe 2 artículos este mes y dejas uno lo para el dejas siguiente. preparado, ¿no? Y ya está. Exacto. Es lo único que yo pido que la gente, o sea, porque venir a publicar tu aventura solo, bueno, pues me soluciona un problema, ¿sabes? Sí, sí, Pero pero yo tengo 250 problemas que solucionar. efectivamente, por Entonces, eso. es lo único que les pido. O sea, cuando alguien me pregunta, yo digo, mira, el compromiso que te pido es este. Ujú. Si no te ves capaz, pues mira, no, o sea, publico tu artículo, o sea, no te voy a decir que no te lo publico. Publico tu artículo, pero no te meto en la redacción y te meto Claro, ni nada por el estilo. porque no vas a querer estar, entonces. Bueno, además eso al final es lo que hace también, ¿no? Que personas como David, pues oye, lleves ya unos cuantos, muchos artículos detrás y que quieras seguir haciéndolos. Sí, además se crea, pues al final son muchos años con los mismos redactores y con Juan Carlos y demás. Tenemos nuestro grupito de Telegram y demás, y se crea ahí un ambiente, pues, Ujú, de colegueo, que ujú, tienes confianza para hablar, para opinar, para... sí. Entonces, la verdad es que da gusto, da gusto. Eso te ayuda mucho a tirar adelante. Sí, en todo, porque incluso escribes un artículo, tienes alguna duda, yo qué sé, ya sea lingüística, gramatical o si ir por un lado o por otro, y pones, oye chicos, ¿qué os parece esto? ¿Qué os parece lo otro? Tienes confianza total y absoluta en exponer cualquiera de tus dudas porque sabes que te van a responder bien y que nadie se va a reír de ti ni nada va a decir, mira, este que no sabe.
O sea que Hombre, muy bien. y además, lo decía antes Juan Carlos, ¿no? Oye, vais un mes por delante, es decir, que fecha de grabación de esta entrevista, que es en marzo, ya tenéis el contenido preparado para el mes de abril, es decir, que de alguna manera Sí, ya estáis trabajando para el de mayo. ¿No? sí, O sea, Claro, que- diré que falta un artículo de abril. No miramos a nadie. Pero que no se entere el jefe. Que no se entere, ¿no? Esto no pasa nada, esto no saldrá, esto lo haremos mentira. Que conste en acta aquí. Bueno, oye, no, pero que me refiero que independientemente de eso, que como decía Sí, Juan sí, pero Carlos, a veces la vida nos atropella y y tal. El hecho de que en un planteamiento de esto ya estéis en ese nivel de preparación, también dice mucho de lo que decía Juan Carlos, del compromiso que tenéis el equipo de redactores, de cómo planteáis incluso las cosas y que luego pues eso hace, como decías tú, David, que en ese grupito de Telegram pues en todo momento pues haya esa facilidad de contaros las cosas, deciros, oye, esto sí, esto no, etcétera, oye, yo hoy no puedo. O sea, vamos, esto es... Que el número de abril ya esté casi acabado, casi acabado, nos da una tranquilidad. Claro. Entonces, ahora estamos escribiendo los artículos de mayo y los escribes sin esa ansiedad de tengo que entregar, tengo que entregar, tengo que entregar. Entonces, los escribes mucho más relajado y la calidad mejora. Es mejor. Yo sí he notado, o sea, desde que hicimos el cambio porque antes sí éramos, el día 10 se dirigían los artículos, el día 14 se entregaban y el día 15 se maquetaban. Íbamos así, íbamos aquí, ¿sabes? Claro. Y cuando hicimos ese cambio y le añadimos ese mes, porque en realidad lo hicimos, bueno, nosotros en julio-agosto no sacamos 2 revistas, Vale. sacamos solo una. Pero hubo un año que lo comenté con la redacción y les dije, oye, ¿qué os parece si sacamos una, o sea, preparamos una en julio y la sacamos en agosto, o sea, en verano, y preparamos una en agosto y es la de septiembre? Y así le ganamos un mes a la revista. Estuvieron de acuerdo, lo hicimos y la verdad es que yo creo que hemos ganado en tranquilidad y hemos ganado en calidad. En Porque calidad. ahora los artículos escribes lo que te apetece, al ritmo que te apetece. Si necesitas buscar 10 fuentes de información, las buscas, no te conformas con las 2 primeras. Yo creo que la revista ganó calidad con eso. Y bueno, y además ahí habéis puesto un mecanismo que editorialmente os funciona y os da ese punto, ¿no? De, oye, no encontrarte artículos con un final abrupto que digo yo Sí, a veces, que los escribes, venga, pues venga, pongo esto y cierro el artículo y así lo entrego por lo que decías, ¿no? Que eso siempre es complicado. Y además en el planteamiento de una revista siempre es muy complicado el manejar que la calidad sea la adecuada, ¿no? sí, Pero sobre todo cuando ya has escrito 100 artículos, es difícil claro, mantener el nivel, sí. no, y porque al final, pues, nivel de no repetirse, no decir lo mismo, o sea, ahí hay un trabajo No contradecirse, ¿sabes? Que eso también es también, importante. no te puede pasar. Oye, de esto ahora te voy a decir algo contrariamente a lo que te dije en el número 100, ¿no? Y dices, ¿por qué? Pues porque, bueno, oye, mira. Muy bien, David y Juan Carlos. Oye, que eso es un gustazo ver como iniciativas de este estilo han aguantado en el tiempo, pero además lo decía antes Juan Carlos, ¿no? Esto nace en una época de una maquetación compleja, ¿vale? Ahora las herramientas está claro que nos ayudan, pero también, digamos, el acceso en su momento a Internet tampoco era tan masivo como es ahora, por lo tanto es complicado y ver cómo esto ha progresado es una señal del esfuerzo, lo primero, pues sobre todo por parte de Juan Carlos y de los editores que fueron fluyendo por el mundo tenéis este equipo ahora, voy a decir más consolidado, ¿vale? Para ello. Yo creo que es muy buena, vamos, muy buena señal, con lo cual, oye, yo creo que
quiero afirmar que vamos a tener desde el sótano para unos cuantos, muchos números más. Es decir, que verás esos 300, Juan Carlos, y esperemos que muchos. Yo creo que a 300 llegamos. Sí, yo estoy seguro de ello. Más que nada porque aún nos queda una revista por adelantar. O sea que Pero yo espero poder jubilarme. Si no, como ese deseo. Oye, que te digo que es el deseo de muchos, eso está claro, de que sí, de que sí. Pues David, Juan Carlos, muchísimas gracias por veniros al club a contarnos esta historia desde el sótano y algunas cositas más. Desearos muchísima suerte en el devenir de estos mínimos 50. Yo ya pongo mínimo 50 números más para que Juan Carlos se vaya tranquilo y a partir de ahí que se tome el relevo, ¿vale? Que de eso ya hablaremos y oye, cuando de esto, el año que viene, hablamos de esos 30 años de Ediciones Sombra, ¿no? De acuerdo. ¿Sí? Ya, entonces muchas gracias por invitarnos al club. Sí, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por veniros, porque esto es una cosa que siempre nos gusta y que la gente conozca proyectos, ¿vale? Que esto es importantísimo para la afición. Así que muchísimas gracias y hasta la siguiente. Hasta otra. Hasta luego. Hasta luego.